¿Cómo están? Sonero. Pues siempre me alegro de estar aquí. De veras me da mucho gozo cuando me invitan. Porque me da la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas de las caras conozco desde hace tiempo. Y yo sé que no hay muchos, ¿verdad? Ahora, y es ok. No sé dónde está. Yo sé que mi mamá ahora está en un retiro de mujeres allá en Maryland. Y no sé si para allá se fueron todas las damas o qué pasó. Pero donde quiera que se encuentren, espero que la presencia de Dios esté con ellas y con ellos, ¿verdad? Y a los que están en camino, Señor, protégelos, ¿verdad? Y que ellos lleguen con bien también. Pero bendecido por el clima de hoy, está hermoso. No quiero estar en traje. Si va a ser traje, es traje para nadar, ¿verdad? Es el único que quiero estar usando ahorita. Pero está muy bonito afuera y estamos bendecidos. Y Dios nos recuerda. El otro día estaba manejando a Spokane y había un hermoso arcoíris. Y cada vez que se ve el arcoíris, no puedes hacer nada más que darle gracias a Dios. Amén. Yo siempre estoy muy agradecido. Siempre estoy bien agradecido. Y es todo lo que tengo en mi corazón, es gratitude, como decimos en inglés. Tenemos ese deseo de seguir sirviendo y hacer lo que podemos hacer, ¿verdad? Mientras Dios nos permita. El tema de hoy es un tema que yo ya he usado en el pasado, pero es un tema que me encanta porque me recuerda a mí que Dios me ama a mí también, ¿verdad? Empezamos con ese versículo y se me olvidaron mis lentes. Empezamos con y sí, le estaba diciendo, no, tú estás más ciego que yo. A ver si me... Gracias, Sergio. Ay. A ver, ¿qué? Ay. A ver, ¿no? No, pues aquí le vamos a... No, me voy a marear, Sergio. Me voy a marear. Está muy fuerte. No, es ok, no se preocupen, es ok. Se me olvidó, es ok. Gracias. Voy a levantar la Biblia y nomás la voy a leer así. Porque, mire, y porque no soy tan ciego, pero las prints de las letras de esto, ok. ¿Me las presta? Gracias. Ok, Sergio, muchas gracias. No, y no los puedo ver, es mejor, no los puedo ver, pero sí puedo ver la letra. Ok, pues me los voy a poner y me los voy a quitar mientras esté leyendo las escrituras. Muchas gracias. Pero bueno, el versículo de ahora que leímos estaba en el libro de Mateo, ¿verdad? Que estamos viendo de que es en el momento cuando las mujeres, ¿verdad?, van a la tumba y que no encuentran al Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y qué le dicen? ¿Qué le dicen? Dice, pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, que fue crucificado. No está aquí, porque tal como lo había dicho, ha resucitado. Amén. Y les di las buenas noticias primero, porque íbamos a hablar de un detalle o una historia que todos sabemos, pero les quise dar las buenas noticias primero, para que no vaya a ser como cuando el sacerdote Elías escuchó que se habían robado el arca, ¿verdad? El Ark of the Covenant, ¿cómo se dice? El arca, ¿verdad? Ok, thank you. Y que se habían matado sus dos hijos, ¿verdad? ¿Qué pasó con el sacerdote Elías? Se cayó para atrás, se quebró el cuello y murió con las malas noticias. Les di las buenas noticias hoy para que sepan que sí hay buenas noticias, en esta mañana, ¿verdad? Empezamos con eso, ¿verdad? Ahora, viendo, no sé ustedes, pero este mes, hace unas semanas celebraron Easter, ¿verdad? Que es la Pascua,
¿verdad? Es un recordatorio. Hay muchos que celebran el conejo, los huevos y todo eso, ¿verdad? El chocolate, con la familia o lo que sea, pero nosotros nos recordamos en ese momento de qué es lo que pasó durante ese tiempo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, murió por cada uno de nosotros, ¿verdad? En la historia de Jesús antes de ascender a la cruz se encuentra en varios lugares. Se encuentra en el libro de Mateo, se encuentra en el libro de Marcos, se encuentra en el libro de Lucas y en el libro de Juan, ¿verdad? En Mateo es el capítulo 27, Marcos es el capítulo 15, Lucas es capítulo 23 y Juan es capítulo 19. Nosotros vamos a estar en el libro de Mateo en ese día, capítulo 27. Ahí denle una vuelta nomás a la página, ahí donde leímos el versículo. Vamos a estar en el capítulo 27, versículos 11 al 26. Cuando Jesús estuvo ante el gobernador, este le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo: sí, es como tú lo dices. Y cuando Jesús fue acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿oyes cuántas cosas testifican contra ti? Versículo 14. Pero Jesús no respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Versículo 15. En el día de la fiesta el gobernador solía soltar un preso, el que el pueblo quisiera. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando se juntó la multitud, Pilato les preguntó: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia lo habían entregado. Cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho el sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo para que pidiesen a Barrabás y matasen a Jesús. Cuando el gobernador preguntó: ¿cuál de los dos quieres que os suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: entonces, ¿qué haré con Jesús, llamado el Cristo? Dijeron todos: sea crucificado. Pilato preguntó: ¿qué mal ha hecho por ellos? Gritaban más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo y dijo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. 25. Respondió todo el pueblo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. 26. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Si tú lees la historia, hay que decir que hubieras levantado este libro y empiezas a leer, tú hubieras dicho: ¿qué? ¿Has leído todo lo de Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús? Y tú hubieras llegado a este punto, a capítulo 27, y hubieras dicho: ¿cómo? Es como la telenovela, cuando llega el turn, ¿verdad? Que no esperabas, o llega la película, donde el evento que llegas y que, cuando el Titanic, cuando se muere Jack, y dices: ¿cómo que se murió Jack? Porque ese es uno de los characters, ¿verdad? Que no esperas que se muera. Protagonista, thank you. Ve la vida de Jesús y dices: ¿cómo? ¿Cómo? Pero ahora tú ya sabes
the ending, como dice, ya la has visto, sabes, no te preocupes, ya que después viene, ¿verdad? O lo que sea, ¿verdad? O ves el protagonista y ya te sale la película y dices, it's okay, no se muere, nomás se resucita, ¿verdad? O lo que sea. En esta situación estamos leyendo, y si no sabes la historia de Jesús, tú dices, ¿cómo? ¿Qué está pasando? No entiendo. ¿Qué está pasando? Parece que todo va en orden. Jesús está enfrente de Pilato. Todo va en orden, lo están juzgando. La gente está allí, el pueblo está allí, los sacerdotes están allí. Pero hay un personaje o ¿cómo le llamó, amigo? Protagonista. Un protagonista en esa película, en ese escenario que vemos, que resalta, que no hemos visto en el resto de la película. No hemos visto a Jesús, hemos visto lo que ha hecho, pero no vemos a este personaje, Barrabás. Barrabás era un líder, ¿sí o no? Sí. Barrabás era famoso, ¿sí o no? Sí. Pero no lo vemos en el resto de la película, en el resto de la historia. No se ve. Él era un líder de maldad. Era famoso porque era ratero, era mentiroso, era un matador, era un líder era como le llaman rebelde, era un rebel, era alguien que no seguía reglas. Él estaba allí porque merecía estar allí. Él estaba en lo que le llamamos death row, que quiere decir como se me olvidó cómo se dice death row, pero es cuando van ya están en la fila para execution, ¿verdad? Condenado a muerte. Thank you. Él ya estaba en la lista, le tocaba. Él era el siguiente. A él le tocaba. Tienen a Jesús y tienen a Barrabás enfrente de todo el pueblo. Está Jesús, está allí, está parado, tal vez con la cabeza para abajo, tal vez viendo al público. Y luego tenemos a Barrabás, que solo me imagino a alguien de que han visto a personas que están en death row, ¿verdad? Que están están en la silla y dicen sus cosas. Dicen cosas que dicen, mira, no tiene nada de vergüenza. Mira nomás. Hay gente que de veras han nacido cosas que de veras son cosas que dices, ¿cómo un humano va a hacer eso a otras personas, a otros niños? Barrabás merecía estar allí. Barrabás merecía estar allí. Solo me imagino a Barrabás allí enfrente y no sé cómo su actitud haber estado. ¿Tú crees que él estaba triste? No, yo me imagino a Barrabás que de seguro andaba haciendo sus cosas allá enfrente, haciendo sus caras, riéndose. Y Pilato en versículo 21 dice, ¿a quién quieren que lo suelte? Who should I let loose? ¿A quién soltaré? Yo me puedo imaginar como la familia, los amigos de Jesús, parte del pueblo gritaban a Jesús, a Jesús. Es obvio. Eso es obvio. La decisión es fácil. Es Jesús. Pero la gente gritaba a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás. Que dice que más que preguntaba, que dice, viendo Pilato que nada adelantaba, se lavó las manos. Digo, soy inocente de esta sangre.
Barrabás era verdaderamente un criminal, un hombre que debe estar en el corredor de la muerte, era la palabra que buscaba. Pero Jesús, ¿qué había hecho Jesús? Él sanaba, restauraba, liberaba, abría los ojos, sanaba a los cojos y a los leprosos. ¿Qué mal había hecho Jesús? ¿Qué mal había hecho? Versículo 21, como leímos, dice: ok, ¿a quién quieren? Y ellos respondieron: a Barrabás. A Barrabás. Los soldados van enfrente, ponen la llave al candado y sueltan a Barrabás. Lo sueltan. Y en ese momento Barrabás, me lo puedo imaginar, que baja del escenario y empieza a andar sobre la gente. Y empieza a andar sobre la gente. Él pensando que la gente lo quería. Él pensando de que, yes, la gente me quiere. ¿Tú crees que él volteó para atrás a ver a Jesús? ¿Tú crees que él tal vez haya escuchado de Jesús? Pero no sabemos. Jesús se queda parado ahí, en silencio, porque él sabía que era la voluntad de su Padre. Jesús hacía la voluntad de su Padre. ¿Sí o no? ¿Tenía miedo? Sí. ¿Le pidió al Padre que si le tomaba esa copa de su mano? Sí. Pero dijo: pero si es tu voluntad, que se haga. ¡Qué obediencia! ¡Qué obediencia! Estaba parado allí y yo me imagino que Jesús, viendo que desataban a Barrabás, y él platicando con su Padre. Solo me puedo imaginar qué es lo que estaba pasando en la mente de Jesús. Tal vez le decía al Padre: it's okay, Dad, it's okay, papá, que lo suelten. Porque nosotros sabemos de que si Jesús hubiera pedido que los ángeles bajaran, bajarían los ángeles. Yo sé que sí. Yo sé que lo hubieran rescatado. Yo sé que sí, sabemos eso. Yo sé que si Jesús hubiera pedido que estas cadenas se deshagan, se deshacen. Que hubiera un terremoto, se hubiera habido un terremoto. Pero tenemos que pensar cómo Jesús quedó allí parado, enfrente de todos, en silencio, diciendo: sí, Padre, que suelten a Barrabás. Jesús sabía que el Padre tendría que tratar a Barrabás como a Jesús, su hijo, para poder tratar a Jesús, su hijo, como a Barrabás. Jesús sabía que el Padre tenía que tratar a Barrabás como a su hijo, para poder tratar a su hijo como a Barrabás. Jesús tomó el lugar de Barrabás. Jesús tomó el lugar tuyo. Jesús tomó el lugar tuyo y mío. Porque leyendo la historia, repasando la historia, me doy cuenta que Barrabás era yo. Eras tú. El más santito de aquí, el más santito, eras tú. Tú estabas allí, como la canción de Jesús Adrián Romero, que dice que yo estaba allí, pensándolo bien. Yo también estaba allí, yo también te clavé en esa cruz.
nosotros estábamos allí. Y Él murió por ti y por mí. Jesús ama a Barrabás. Y cuando reconoces eso, no es de que tú y yo somos mejor que Barrabás. No somos mejor que Barrabás. ¿Qué nos dice Romanos 6:23? Nos dice: porque la paga del pecado es la muerte. ¿Cuántos han pecado? ¿Cuántos han pecado? Levanten la mano si han pecado, por favor. Necesito participación. Necesito ver todas las manos en alto, como si los estuvieran asaltando. ¿Ok? Así mero, ¿verdad? Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice que la paga de la muerte, la paga del pecado es muerte. Pero, there's good news. Hay buena noticia. A través de Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Amén. Amén. Y Él tomó el lugar. Él quedó en silencio enfrente de la gente, con eso diciendo: sí, liberen a Barrabás, a ti y a mí, y tómenme a mí. Jesús tomó nuestro lugar. Jesús toma nuestro lugar. Toma nuestro lugar. Mientras yo leo el resto de la historia, leo cuando Jesús va en camino hacia Golgota. Lo llevan, va cargando la cruz, lo golpearon, lo asaltaron, le hicieron, lo escupieron, le quitaron su ropa, le hicieron todo. Y Jesús va cargando la cruz, y solo me puedo imaginar, no sé ustedes, pero si han visto las películas como las que hicieron como Passion of the Christ, la Pasión de Cristo. Hay bastantes películas allá que relatan la historia de Jesús y la crucificación, y esas películas son gruesome. Lo que son, enseñan todo. Es especialmente la Pasión de Cristo, esa película, ese scene ahí. Lo que pasa es, hay personas que no pueden ni ver, que tienen que voltear, que tienen que taparse los ojos por los detalles que hay en esa película. De recién que salió esa película, yo estaba allá en el pueblo, y me la mandó mi esposa, y todo la llevé a la iglesia, a la iglesia. Sí. Ahí donde está mi hermana, y cuando la pusimos, a una señora que le bajó la presión de ver la película. Sí. Tanto. El actor que jugó ese rol, ¿verdad? Ese carácter, él cuenta cómo se sintió en esos momentos. ¿Verdad? No todos pueden tomar ese rol. Y ahora imagínate en vida real. Imagínate lo que nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar y llegar a morir en esa cruz por cada uno de nosotros. Mientras Él caminaba y cargaba la cruz hacia Golgota, yo estoy de pie como hombre libre.
Toda la atención está en Él. Y siento que el amor de Dios me dice, vete, vive tu vida. I love you. Yo te amo. Solo me puedo imaginar ese escenario, ¿verdad? Cómo pasó eso. Pero leyendo la historia, porque yo sé lo que sigue, solo puedo escuchar la palabra de la voz de nuestro Señor Jesucristo diciendo, ve, yo tomé tu lugar, ve, vive tu vida, ve, cuéntales a otros, go, you're free, eres libre. Solo puedo pensar en eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que crea no se muera, mas tenga vida eterna. Ese amor que nuestro Padre Celestial tiene hacia nosotros es un amor que no podemos comprender. No lo podemos comprender. ¿Cómo? ¿Cómo es que sucedió eso? ¿Cómo es que Él hizo eso? ¿Cómo es que dio a su Hijo unigénito? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Why? Dios te amó a ti y dio a su Hijo único para que creas y tengas vida eterna. Vayamos a Primera de Corintios y terminamos. Primera de Corintios 15, versículo 3 al 4. 15, 3 al 4. Porque primero os transmití lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es verdad que Cristo murió, pero es verdad que Cristo resucitó. Amén. Él vive. ¿Qué le dijo el ángel a las mujeres? Vengan a ver, ya no está. Ha resucitado, como Él dijo. Yo te invito a que vengas a ver que Jesús ya no muere, pero Él resucitó hace mucho tiempo para que tú y yo tengamos vida eterna. Y todo lo que tenemos que hacer es creer en eso. Todo lo que tienes que hacer es creer en eso. Nunca jamás vas a ser good enough. Eres Barrabás, pero eres hijo de Dios. El Padre Celestial ama a Barrabás. Ama a todos. Ama a todos. Pero no es lo que nosotros tenemos que hacer es creer. Creer en eso, solamente en eso, y tendremos vida eterna. No como cuenta el corito que leímos, que estamos leyendo de las diezmos y ofrendas hace rato, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Dar a las diezmos y ofrendas, porque a través de eso podemos alcanzar a más gente, a gente que está afuera de nuestro alcance, llevar el mensaje a otros lugares. Pero dice que es más precioso que dar el alma entera a nuestro Señor. Primeramente es todo. Esto es más de lo que hay aquí en tu bolsillo. Eso es lo más importante que lo que hay en el bolsillo. Que leímos en el versículo, dice que la señora dio de corazón, dio lo que ella tenía. Y le dice Jesús, ella dio más que todos los demás.
ella dio de corazón. Jesús, nuestro Padre Celestial, también quiere tu corazón. Y es lo más importante. Jesús murió por ti y por mí y resucitó 3 días después para que tú y yo tengamos vida eterna. Ama a Barrabás, te ama a ti y me ama a mí. Que Dios nos los bendiga. Amén. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Porque pues a través de su palabra y a través de la vida de los demás, como de Barrabás, ¿verdad? Podemos aprender que Dios nos ama. Sí. ¿No es cierto? Sí. Dios nos ama. Pues gracias, Tony, por el mensaje de esta mañana y les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a terminar nuestro servicio y vamos a entonar el himno número 418. Puestos de pie, por favor. Nuestro hermano Tony nos va a dirigir en la oración. Sí, de pie. Inclinemos el rostro. Bendito Padre, gracias Señor. Gracias por amarnos. Gracias por tu infinito amor. Ayúdanos a escuchar tu voz. Amén. Ayúdanos a seguir tus pasos. El ejemplo de nuestro Cristo Jesús. Amén. Gracias. Gracias Padre por ser misericordioso con nosotros, por ser paciente con nosotros. Amén. Por amarnos, Señor, así como somos. Amén. Ayúdanos a mejorar todos los días, Padre, a ser buen ejemplo para nuestras parejas, a ser ejemplo para nuestros hijos, a ser ejemplo para nuestros vecinos, a ser ejemplo para todas esas personas que la única forma de Jesús que ellos vayan a ver es nuestra presencia, Padre. Que tu presencia esté con nosotros, que esté con nosotros en este día y todos los días, Padre. Amén. Que tu Espíritu Santo nos acompañe. Te agradecemos por todo. Gracias por ser bueno con nosotros. Amén. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Padre. Amén. Gracias. Bueno, pues después de esta rica comida, están todos invitados a pasar al comedor para compartir también los alimentos. Gracias.